Dios bendiga grandemente, de una manera especial, de parte de su hermano en Cristo, Wilfredo Mato Félix, para alabar y glorificar al Dios de la gloria, al Dios de la honra y al Dios de paz. Padre celestial, en el nombre poderoso de Jesús, por el poder de la palabra, Padre amado, alabado sea Dios, glorificado sea Dios y bendecido sea el Dios viviente, el Dios de la honra, el Dios de la gloria y el Dios del compromiso. Estamos aquí para alabar y glorificar a Dios en esa virtud, en esa delicadeza, en esa honra y en esa gloria y en esa paz que Dios nos da a través de su palabra, a través de sus evangelios, a través de su amor y a través de su paz. Alabado sea Dios, bendecido sea el Dios de los cielos. Hoy estaremos buscando en vuestra Biblia, en el libro de San Lucas, capítulo 15, verso 21. Alabado sea Dios, bendito sea Dios. El tema de esta prédica se titula: tú no tienes necesidad de pedirle a nadie. Dios pone el hombre necesario en tu camino. Tú no tienes necesidad de pedirle a nadie, pero Dios pone el hombre necesario para que tú consigas tu beneficio. Esa es la verdad. Alabado sea Dios. Y su palabra se da leída en el nombre de Dios grande, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Saliendo, alabado sea Dios, bendito sea Dios, bendito sea Dios, alabado sea Dios, porque Él vive por los siglos de los siglos. Saliendo Jesús desde allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, alabado sea Dios. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole al Señor: Señor, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Alabado sea Dios, bendito sea Dios. Pero Jesús no le respondía ningún tipo de palabra. Entonces, acercándose su discípulo, alabado sea Dios, le rogaron diciéndole: despídela, pues da voces tras de vosotros. Respondiendo le dijo: no soy enviado sino a la oveja perdida de la casa de Israel. No soy enviado sino a la oveja perdida de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórrame. Respondió él, le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Alabado sea Dios. Y ella le dijo: sí, Señor, muy bien te he dicho, pero aún los perrillos comen de la migaja que caen de la mesa de su amo. Alabado sea Dios. Entonces respondió Jesús y le dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quiere. Y su hija fue sanada
desde aquella hora. Alabado sea Dios. Qué tan grandes, qué tan hermosa fue la fe de esa mujer. Alabado sea Dios. Qué tan bonita y hermosa fue la fe de esa mujer. Alabado sea Dios. Bendito sea Dios. Pero en todo eso nos llama mucho la atención en el nombre poderoso de Jesús. A la atención en que, bendito sea Dios, cuando uno lee la introducción de una prédica, alabado sea Dios, bendito sea Dios, bendecido sea el nombre de Cristo, que tú lees la introducción de una prédica, alabado sea Dios. Pero hoy yo quiero indagar algo, hoy yo quiero decir algo. ¿Qué es lo que quiero decir? Que cada alumno, cada persona que estén ahí, que cada uno exprese su sentir sobre la condición de los mendigos. Alabado sea Dios, de los mendigos, que expresen la condición de los mendigos, o de los que piden solamente por costumbre y que de los que piden para otra cosa, como aquellos que piden para satisfacerse de su condición de drogadismo. Muchos piden en la calle y es para endrogarse, eso lo sabemos mucho. Piden para drogadicción, otros piden para comida, otros piden para mantenerse, otros que no quieren trabajar y piden para por lo menos hacer cosas indebidas, y otros piden porque verdaderamente no pueden trabajar, porque tienen alguna enfermedad, tan en silla de ruedas y necesita verdaderamente que alguien lo apoye, necesita de un hermano, de un cristiano, que alguien lo apoye a ese sentir, que alguien lo apoye a seguir adelante, a que esa persona eche para adelante por el estado y el estado que está esa persona, postrado en una silla. Pero hay gente que necesita también que se ayuden, porque verdaderamente lo tienen los demonios cautorizados, lo tienen encerrado, lo tienen desbaratado, pero necesitan de una gente que le dé una palabra, una gente que le dé una palabra de salvación, que le diga: usted está libre en el nombre poderoso de Jesús. El clamor de una mujer extranjera por sus condiciones de juicio, Jesús se centró en su ministerio, en su propia patria. Jesús se concentró en su propia patria, donde mismo se crió. Por eso a veces yo digo que dicen muchos que nadie es profeta en su propio pueblo. Sí, tú puedes ser profeta en su propio pueblo. El Señor ha cambiado los papeles. Hay que utilizar gente en su propio pueblo para bendecirlo en su propio pueblo, para actuar con ellos y darle grandes cosas a ellos en su propio pueblo. Alabado sea Dios. Me gusta esos términos como Jesús lo hace. Alabado sea Dios. En lo que es su propia patria, Jesús comenzó a llevar la palabra, aun cuando después delegó la universidad del Evangelio a su apóstol, como él delegó la universidad del Evangelio a sus apóstoles. Alabado sea Dios. Esta mujer, Fenicia, de la que hemos leído en San Mateo capítulo 15, 21 al 28. Esa mujer era de Ciro Fenicias, de la que hemos leído, clamó al Señor para que la ayudara y le dé una ayuda, ya que la agonía de su corazón no sabía de qué discriminación podía estar hablando Jesús, o de qué discriminación podía estar hablando los hijos de Dios, aquellos que decían: despachen esa mujer, alabado sea Dios,
Comparte con esa mujer, que esa mujer a la verdad está hablando demasiado. A la verdad esa mujer está hablando y no se ha concentrado, no nos hemos concentrado a lo que Dios quiere con cada uno de vosotros. Alabado sea Dios. Ese clamor de esa voz extranjera creyó en la grandeza del Señor Jesucristo. Creyó que Jesucristo nada más por tirar la palabra, alabado sea Dios, esa mujer iba a ser sana. Esa mujer iba a ser bendecida. Esa mujer verdaderamente iba a tener victoria en el camino. Alabado sea Dios. Ella creyó con todo su corazón que Jesús la iba a sanar. Cuando usted haga una oración por alguien, hágalo de todo corazón y creyendo que Jesús va a hacer la obra en esa persona. Ahora, la segunda parte de todo eso, una voz extranjera sin respuesta, alabado sea Dios. Lo que menos pudieron imaginar de Jesús es que guardara silencio ante el amor, alabado sea Dios, y ante el dolor que esta mujer sentía sobre su hija, queriendo que su hija sea sanada, alabado sea Dios. Él se quedó en silencio, y mientras que él se quedaba en silencio, la mujer sentía el dolor sobre lo que estaba pasando a su alrededor, alabado sea Dios. El que era todo amor y pasión no responde a la voz de aquella mujer. Se quedó callada, esa mujer llamándolo, haciendo vocería. Pero todo lo hace Jesús siempre con un propósito y con el propósito de él hacer grandes cosas y grandes estragos en la persona y grande bonanza en la persona. No al tiempo del hombre, sino al tiempo de Dios. Cuando Dios cree conveniente que Él puede hacer la cosa y al momento exacto que Él te puede bendecir. Él tiene siempre una palabra exacta en el nombre poderoso de Jesús. De aquí, de una liberación, de bendecir económicamente a una persona, de hacer diversidades de cosas, de grande bonanza en la gente. Pero Él tiene su tiempo de hacerlo. Y a veces hay gente que les piden constantemente, con una desesperación, a Jesús le pide la cosa, y a resumir de cuentas, alabado el Señor no se lo da, porque se pueden perder. Oye, era muy extraña. No responde a la voz de aquella mujer. ¿Por qué? Hay a veces que el silencio es equivalente a un gran discurso. El silencio a veces es equivalente a una gran proeza. El silencio a veces es bueno porque a veces hace unas cosas bajo intimidad con Dios, cosas buenas que te hacen reflejar en público lo que tú estás haciendo en silencio en tu hogar, metiéndote y sometiéndote a Dios. Hay a veces ese silencio es un gran discurso para muchos. Dios no está obligado a responderle inmediatamente que se le pide, que tú le estás pidiendo a Dios. Dios no está obligado a nada de eso. Es al tiempo de Dios, es al tiempo de su grandeza, es al tiempo de su amor, es al tiempo de su paz. Todo tiene su tiempo, como dice el libro de Proverbios, que todo tiene su tiempo bajo el cielo. Tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de compartir, tiempo de actuar. Todo tiene su tiempo bajo el cielo, porque Dios sabe cómo hace su cosa y por qué Él la hace. Alabado sea Dios, bendito sea Dios. ¿Qué le pide? Alabado sea Dios, le responde inmediatamente que se le pide o que le estaba pidiendo la mujer a Jesús. Verdaderamente, alabado sea Dios. Los apóstoles de Jesús pusieron que siendo una extranjera, alabado sea Dios, la peticionarias
la peticionaria inconstante, o vamos a decir, el constante llamado que le hacía la mujer a Jesús, era muy constante y le molestaban también a los hijos a los seguidores de Cristo. Alabado sea Dios. Siendo una extranjera, peticionarias, bien hacía el maestro al no contestar cuando a veces el extranjero se siente marginado como persona de segunda clase. Y ahora no, aunque la cosa ahora ha cambiado, Jesús en su palabra sabe por qué él lo estaba haciendo y sabe por qué él lo dejó escrito, porque hoy en día tratamos al extranjero con buen amor, con buena paz, con buena referencia, lo tratamos hoy en día. Ya no es lo mismo igual, porque todo ha cambiado a través que las personas han ido escudriñando la palabra. Que dice que el extranjero que se trata más es un pecado, básicamente, que por esa buena palabra, esa buena acción, cuando dijo la Finicia, que dijo que hasta los perrillos comen de la migaja que cae de la mesa de los amos. Yo prefiero comer de la migaja de mi amo Jesucristo, de mi Rey amado, de mi Todopoderoso, y no comer filete y luego estar metido en el infierno. Alabado sea Dios, bendito sea Dios. Mira, el maestro, al no contestar, ¿cuántas veces el extranjero se siente imaginado? Al no contestar, ¿cuánto indagaron? Bueno, indagaron mucho. Bueno, este hombre, el todo amor, el todo bendición, aquel que levanta, alabado sea Dios, que levanta los enfermos, que hace proeza, que levanta a los muertos. No le conteste a esta mujer que necesita una ayuda. Alabado sea Dios. Una voz extranjera, alabado sea Dios, sin respuesta. Y a resumir de cuentas, le dio la respuesta exacta que ella necesitaba. Alabado sea Dios. Mis hermanos, todo tiene su momento bajo el cielo. Todo el momento de Dios hay que esperarlo, mis hermanos. Esperemos el momento de Dios para que Dios nos dé recompensa en vuestra vida, para que Dios nos dé la libertad en vuestra vida, para que Dios nos dé razonamiento que necesitamos en vuestra vida, para que Dios nos dé la capacidad de nosotros entender cuál es el propósito. Alabado sea Dios, que Dios quiere con vuestra vida y en vuestro corazón. Alabado sea. Ahora, la tercera es una voz extranjera, pero audaz. Y tiene que ser audaz en los caminos de Dios, utilizar la inteligencia, utilizar la capacidad y el razonamiento de un ser digno de Dios, de ser capaz de entender el conocimiento de Dios y su palabra. Alabado sea Dios. Cuando Jesús insinúa que los extranjeros son algo así como perrillo, la mujer Firofenicias no parece ofenderle, pero hay gente que se ofenden con nada, que creen que cuando les pisan un callo sin pisarlo, ya salen corriendo hasta de una misma iglesia, sin razón alguna. Alabado sea Dios. Pero en todo eso, mis hermanos, alabado sea Dios, ella no parece ofenderle nada, más bien coge el vuelo y la palabra del maestro, y siguiendo la misma aplicación de la condición de perrillo, conduce que aún la migaja le satisfarían, la migaja de su palabra, la migaja le va a satisfacer su palabra que ella estaba esperando de salvación para su hija. Eso es lo que ella esperaba, no es ningún tipo de palabra que dijera de Jesús. Pero hoy en día es diferente, cualquier tipo de palabra que le dice un pastor HR, y una vez se ofenden, y una vez van y buscan y andan de iglesia en iglesia, y eso no es así. Hay que cambiar, alabado sea Dios, hay que cambiar
los métodos de cómo hoy en día predicar la palabra, hoy en día reaccionar en todo lo que es el conocimiento de la palabra. Alabado sea Dios, bendito sea Dios. Mi hermano, mis amigos, vamos a arrancar en humildad. Vamos a conducirnos no como perrillos, sino vamos a seducirnos en la palabra de Dios. Vamos a buscar la palabra de Dios, vamos a buscar el razonamiento de Dios, vamos a buscar la virtud de Dios, vamos a buscar esa convicción, ese conocimiento de la palabra en Cristo Jesús, que nos fortalece. Filipenses 4:13, el momento difícil donde Pablo pasó, no importó que lo maltrataron, no importó que lo humillaron, no importó lo que hicieron los hermanos contra él, sino que siguió adelante, alabado sea Dios. Por eso él dijo una palabra: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero que muchos no se meten a la historia de Pablo, de todo lo que Pablo pasó en esa historia, lo que narra Filipenses 4, en el nombre del poderoso de Jesús. Seduce que aún la migaja le va a satisfacer. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Al no contestar, ¿cuántas veces al no contestar el extranjero, cuántas veces el extranjero se siente como una persona de segunda clase? Ahora, en el nombre de Jesús, y fe arranca, por su fe, ella arranca el milagro. Alabado, aunque se sentía extranjera, por fe ella arranca el milagro. ¿Cuál fue esa fe de arrancar el milagro que nadie hubiera esperado? ¿Por qué? Porque el Señor conocía el corazón de esa mujer. Cuando Dios conoce tu corazón, Dios te deja quieto hasta de llegar, hasta ver hasta dónde tú llegas en tus propios ideales, en tu propio pensamiento, en tu propio actuar. Dios te deja actuar de la manera tuya para cuando llegue el momento necesario, Él bendecirte según la relación que tú tengas y según lo que tú hayas establecido en la vida y según el seguimiento que tú hayas tenido sobre lo que es la palabra y su espíritu. Alabado sea Dios. Ella tuvo esa seguridad, que la fe, la certeza de lo que se espera, el convencimiento de lo que no te ve. Ella estaba convencida que Jesús podía hacer un milagro en la vida de ella. Y lo que hizo fue, alabado sea Dios, que bendito sea Dios, que el milagro se efectuó por lo que ella creyó. Cuando tú crees, tú estás convencido y tienes esa seguridad y esa certeza que tú vas a recibir de Jesús, entonces Jesús comienza a obrar en la vida tuya de una manera especial. Solo Cristo cambia, mis hermanos, y solo Cristo liberta, y solo Cristo da paz en vuestra vida. Alabado sea Dios. Los hijos no son extranjeros, no. Los hijos no son extranjeros. Alabado sea Dios. Muchas personas hoy en día se resignan a vivir con un Dios prestado. Hoy en día se resignan a eso, a vivir con un Dios prestado. Es como que así como que Dios no existe, y hacen y deshacen. Es prestado que cuando tienen el problema acuden, alabado sea Dios, acuden a Dios. Cuando tienen el problema plantado, ellos acuden a Dios. Pero cuando no tienen el problema, ellos se olvidan de Dios, que Dios existe, que Dios puede hacer la obra en la vida de ellos. Pero así no se puede buscar a Dios. Alabado sea Dios. Cuando como un poquito de humildad que ellos demuestran ante Dios y de fe, podría hacerlo o el suyo por derecho propio, por la fe, podría hacer lo suyo por derecho propio, pero muchos no lo hacen. Aceptarlo, acepta a Dios y te va a ser tuyo.
Ese derecho propio hace tú decir yo soy hijo de Dios. Si muchos han entregado su corazón al Señor, tienes razón de sentirse extranjero, porque lo eres. Necesitas saber, oye, si muchos, alabado sea Dios, alabado sea Dios, se resisten de razón de sentirse extranjero y no sentirse hijo de Dios, porque lo son. Y necesitan saber entonces que pueden cambiar sus condiciones de perrillo para convertirse a ser propiedad, a ser hijo de Dios, a tener el conocimiento de Dios, el conocimiento de la palabra, a tener esa virtud en un Dios todopoderoso a través de la palabra. Dice el apóstol Juan que Dios le ha dado el derecho de ser hijo de Dios a los que reciben a Jesús y creen en su nombre, comienzan a disfrutar del privilegio de ser hijo de Dios y no conforme con migaja, y no conforme con migaja. Y hay mucha gente que se conforman a su propia migaja, hay mucha gente que se conforman a su propia maldición, hay mucha gente que no quiere entender que Dios está ahí, que en el momento difícil de la vida tuya, Dios está ahí para darte fuerza, para darte fortaleza, para darte la paz, para darte el amor, para darte la capacidad de que tú puedas encontrarte contigo mismo y encontrar la realidad de Dios en esa virtud, en esa palabra y en ese conocimiento. Si lo hacemos así, vamos a ver la gloria de Dios, mis hermanos. Mis hermanos, Dios les bendiga y Dios les guarde a todos. Dios es bueno y Dios quiere conocer nuestra vida más a fondo, aunque Él conoce todo lo de nuestro interior, pero no contrayendo ningún tipo de duda a vuestra vida. Alabado sea Dios. En cualquier tipo de duda heredada que podemos nosotros en nuestro tiempo tenemos inculcado en vuestra mente porque nos hicieron daño, porque fueron mentirosos con nosotros, todo eso Dios cambia vuestra vida. Solo Cristo cambia y solo Cristo liberta, mis hermanos. Nada, mis hermanos, que la paz del Señor esté con cada uno de vosotros. Y que el Señor le dé la fuerza y la fortaleza a cada uno de nosotros de luchar por ese hermoso evangelio, el evangelio de la paz, el evangelio del amor y el evangelio de nuestra capacidad. Alabado sea Dios. Dios bendiga y Dios guarde a todos. Wilfredo Mato estuvo con ustedes. Bendiciones a todos.